Bueno, para fijar la posición de un punto en el plano necesitamos dar un sistema de coordenadas, establecer un sistema de coordenadas que nos permita identificar a cada punto del plano con sus respectivas coordenadas, que van a ser dos números necesariamente porque justamente el plano es un continuo bidimensional. Se necesitan dos números para ubicar la posición de un punto en el plano. Habitualmente, el sistema de coordenadas que más utilizamos es el sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Fijamos un punto en el plano, que lo vamos a considerar como el origen del sistema de coordenadas, y una base ortonormal formada por dos versores, Y y J, que dirigen los ejes coordenados, a los que habitualmente llamamos X e Y. Entonces, ese es el sistema de coordenadas que más utilizamos habitualmente para fijar la posición de un punto en el plano. Una vez fijado un tal sistema cartesiano ortogonal, queda establecida una correspondencia biunívoca entre los puntos del plano y los pares ordenados de números reales. Y entonces es así como el plano se identifica con el espacio R2, formado por todos los pares ordenados de números reales. Bueno, pero otro sistema de coordenadas también muy útil para fijar la posición de un punto en el plano es el sistema de coordenadas polares. Para fijar un sistema de coordenadas polares necesitamos dar un punto y una semirrecta con origen en ese punto. Con eso alcanza. Bueno, se supone además que tenemos dada una unidad de longitud en el plano y un sentido positivo de giro. Entonces, el punto origen de la semirrecta se denomina el polo y la semirrecta como tal se denomina el eje polar. Entonces, si tenemos un punto P en el plano, como este por ejemplo, la posición de ese punto queda fijada por dos números, R y θ. La coordenada polar R indica la longitud del vector posición del punto P respecto del polo. Es decir, la coordenada polar R es la longitud o la norma del vector OP, el vector que me une el polo con el punto P. Y θ es el ángulo de rotación positiva desde el eje polar hasta el vector posición R del punto P, como estamos indicando en el dibujo. En el caso del punto P tilde, bueno, entonces R tilde es la longitud de este vector posición y el ángulo θ tilde es el que estamos indicando acá. No podemos decir simplemente que el ángulo θ sea el ángulo del vector posición OP con el semieje, con el eje polar, porque en ese caso el θ estaría variando entre 0 y pi y no podríamos distinguir entre las coordenadas de este punto y las coordenadas de su simétrico respecto del eje polar, por ejemplo, tendrían el mismo ángulo. Por eso decimos que el ángulo θ es el ángulo de rotación positiva desde el eje polar hasta R, y el rango de variación que le damos a θ varía desde 0 hasta 2pi, mayor o igual a 0, menor estricto a 2pi. De modo que si consideramos el punto P, por ejemplo, simétrico respecto del eje polar que se encuentra acá, su ángulo, su coordenada polar θ va a ser el ángulo que tengo que girar desde 0 hasta llegar hasta acá, o sea, va a ser un ángulo mayor a 3pi sobre 2, va a estar entre 3pi sobre 2 y 2pi. Bien, entonces, con esta convención, como decíamos, R, la coordenada polar R es siempre un número positivo porque representa la longitud de un vector no nulo, porque este punto P no es el origen, digamos, el sistema de coordenadas polares me permite representar todos los puntos del plano excepto uno, el polo. Podríamos decir, bueno, pero el polo sería el punto cuyas coordenadas polares son 0. Sí, pero ¿cuál sería θ? No podemos asignarle
una coordenada polar θ al polo, al origen. Entonces lo excluimos. Del mismo modo que no podemos definir el argumento para definir el argumento de un número complejo, el número complejo tiene que ser no nulo. Bueno, es exactamente la misma situación. Bien, entonces, este dibujo y esta aclaración nos explica cómo se toman las coordenadas polares en el plano. O en qué consiste, mejor dicho, un sistema de coordenadas polares en el plano. Bien, puede ocurrir, y es muchas veces muy cómodo, junto con el sistema de coordenadas polares en el plano, considerar un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales en el mismo plano y fijarse cómo se relacionan las coordenadas cartesianas de un punto del plano con las coordenadas polares del mismo punto. Bueno, la relación entre las coordenadas cartesianas y las polares va a adoptar su forma más simple cuando al sistema cartesiano ortogonal lo elegimos con origen en el polo y con uno de los ejes coordenados coincidiendo con el eje polar. Bueno, habitualmente lo que uno hace es hacer que el semieje positivo de abscisas coincida con el eje polar. Por supuesto que, bueno, si uno pone un sistema de coordenadas cartesianas ortogonal en cualquier otra posición, vamos a poder encontrar la relación entre las coordenadas respecto de este sistema polar y el sistema cartesiano ortogonal puesto por cualquier lado, pero va a ser una relación complicada. Las ecuaciones que relacionan las coordenadas en un sistema y en otro de un mismo punto van a ser complicadas. Entonces, para que las ecuaciones sean lo más sencillas posibles y para que nos resulte útil esa asociación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, nos conviene elegir de esta manera el sistema cartesiano ortogonal. Bien, entonces, si tomamos un punto P del plano, bueno, ese punto P en el sistema cartesiano tendrá sus coordenadas x e y, y el mismo punto P en el sistema de coordenadas polares tendrá sus coordenadas r y θ. Ahora, observando el dibujo, es muy fácil advertir cómo se expresan las coordenadas cartesianas x e y del punto P en función de las coordenadas polares r y θ del mismo punto. Lo vemos acá en el dibujo. Las coordenadas polares del punto P son la longitud del vector posición, que se llama el radio vector, R, como estamos diciendo ahí, y el argumento, el ángulo polar θ. Esas son las dos coordenadas de este punto P. Y las coordenadas cartesianas tenemos x e y. Entonces lo que observamos en el dibujo, acá tenemos un triángulo rectángulo, que x es igual a r por el coseno de θ, y que y es igual a r por el seno de θ, como tenemos acá. Entonces, estas son las ecuaciones que me permiten a mí obtener las coordenadas cartesianas a partir de las coordenadas polares. Estamos expresando a x e y en función de r y de θ. Nosotros en este curso ya más de una vez hemos escrito ecuaciones que relacionan las coordenadas de un punto en un sistema con las coordenadas del mismo punto en otro sistema. Pero como los sistemas que estábamos usando eran sistemas cartesianos ortogonales, las ecuaciones que relacionaban ambos sistemas de coordenadas no eran de este tipo, sino que eran ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones lineales más tal vez alguna constante si había una traslación del origen. Obviamente que estas ecuaciones tienen características totalmente distintas, no son ecuaciones lineales, o sea, x e y no se expresan linealmente en función de r y de θ, como podemos ver. Bueno, entonces, estas son las ecuaciones que nos permiten obtener las coordenadas cartesianas en función de las polares. Recíprocamente, si lo que conocemos son las coordenadas cartesianas del punto en el plano y queremos obtener las polares, bueno, la coordenada polar r inmediatamente advertimos en la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, como vemos en el dibujo, porque es la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y en cuanto a la coordenada polar θ, bueno, como nosotros hemos hecho esta convención, no es la única posible, o sea, podemos decidir asignarle el rango de variación a θ en un intervalo de longitud o pi diferente, pero nosotros hacemos esta convención porque es la más utilizada. Entonces, para obtener θ en función de x y de y, tenemos que distinguir como mínimo dos situaciones, como estamos haciendo acá.
Si y es mayor o igual a 0, es decir, si nuestro punto se encuentra sobre el eje X o bien en el semiplano superior, el ángulo θ va a ser el arco coseno de x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso lo vemos claramente. Acá hay que convenir en lo siguiente. Consideramos a la función coseno restringida al intervalo 0pi, el intervalo cerrado 0pi. Con lo cual, en ese caso, la función coseno establece una biyección entre este intervalo y el intervalo menos 1, 1. Entonces, lo que tenemos acá, el arco coseno, es la función inversa. Esta es una función biyectiva. Entonces, existe su función inversa, que la estamos indicando así. Para cada número t entre menos 1 y 1, existe un único θ entre 0 y pi, cuyo coseno me da t. Bueno, entonces, ese θ es el arco coseno de t, o coseno a la menos 1 de t. Bueno, entonces, recordemos que estamos considerando acá el punto P es un punto distinto del origen. Por eso podemos hacer la división, o sea, se supone que esto es positivo. Bien, entonces, como este es un número entre menos 1 y 1, hay un único θ entre 0 y pi, cuyo coseno me da ese número. Entonces, ese es el argumento polar que corresponde al punto xy, si es mayor o igual a 0. Y si es negativo, es decir, si estamos en el semiplano inferior, entonces nuevamente existe un único θ entre 0 y pi, cuyo coseno me da este número, pero el θ correspondiente, la coordenada polar θ del punto correspondiente, va a ser este ángulo más pi. Tenemos que sumarle pi, porque llegamos hasta acá, tenemos pi, entonces tenemos que sumarle el ángulo. En definitiva, lo que estamos haciendo es acá al ángulo pi, a pi le estamos sumando el ángulo que el vector posición del punto forma con el semieje negativo de abscisa, o sea, con el versor menos i. Eso es lo que estamos haciendo. Concretamente, ¿no? Concretamente, acá, θ, estamos tomando el ángulo que el vector posición del punto P forma con el versor i. Acá. Y acá estamos tomando el ángulo que el vector posición del punto P forma con el versor menos i y le estamos sumando pi. Bien, entonces, así es como obtenemos las coordenadas polares en función de las coordenadas cartesianas. Bueno, una vez que fijamos en el plano un sistema cartesiano ortogonal y el sistema de coordenadas polares con él asociado, es decir, el polo ubicado en el origen y el eje polar coincidiendo con el semieje positivo de abscisas, podemos representar a toda la curva del plano mediante una ecuación implícita en coordenadas cartesianas o bien mediante una ecuación en coordenadas polares. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la ecuación polar R igual a 1 representa a la circunferencia de radio 1 con centro en el origen, obviamente porque, digamos, los puntos del plano cuyas coordenadas polares Rθ satisfacen esta ecuación son todos los puntos del plano cuya distancia al polo, es decir, al origen, es igual a 1. Entonces, eso es la circunferencia con centro en el origen y radio 1, cuya ecuación en coordenadas cartesianas, por supuesto, es esta que tenemos acá. Entonces, esta es la ecuación polar de esta circunferencia. Esta ecuación polar, θ igual a pi sobre 4, representa a la semirrecta igual a x con x positivo. ¿Por qué? Porque los puntos del plano cuya coordenada polar θ es constantemente igual a pi sobre 4, son los puntos que se encuentran situados sobre esta circunferencia. El ángulo polar θ es igual a pi sobre 4. Esta, digamos, semirrecta, estrictamente hablando, no incluye al origen, o sea que está abierta ahí. Pero bueno, digamos, sigue hacia el infinito. Por eso decimos que en coordenadas cartesianas es la recta igual a x, pero con x positivo. Entonces, la ecuación polar R igual a 1 representa esta circunferencia.
la ecuación polar θ igual a pi sobre 4 representa esta semirrecta, y esta ecuación polar r igual a θ, es decir, todos los puntos del plano cuyas coordenadas polares son iguales, r igual a θ, representa una curva en forma de espiral, que es lo que tenemos acá. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, para valores de θ, cuando θ es igual a 0, estamos prácticamente en el origen. Cuando estamos en el origen, casi, digamos así, a medida que θ va aumentando, va tomando valores desde 0 hasta 2pi, bueno, r va aumentando con θ. Entonces, cuando θ es pi sobre 4, por ejemplo, estamos acá, bueno, la longitud del radio vector va a ser igual a pi sobre 4. Cuando θ es pi sobre 2, la longitud del radio vector es pi sobre 2. Cuando θ es igual a pi, la longitud del radio vector va a ser igual a pi. Cuando θ es igual a 3pi sobre 2, bueno, la longitud del radio vector va a ser esta misma. Y finalmente, bueno, cuando θ llega al valor 2pi, el radio vector tiene longitud 2pi. Entonces, por eso estamos señalando, digamos, este sería el punto, en coordenadas cartesianas, este punto es el punto 0 pi sobre 2, este punto es menos pi 0, este es el punto 0 menos 3 medios de pi, y este es el punto 2pi 0. Entonces, esta ecuación polar tan sencilla, representa esta curva que no es tan sencilla si la vamos a representar en coordenadas cartesianas. De hecho, no es nada sencillo y ni lo hemos intentado. Entonces, eso es, digamos, una característica en cuanto que se suele apreciar en muchos ejemplos. Una curva determinada puede tener una ecuación muy sencilla en el sistema en coordenadas cartesianas y puede tener una expresión muy complicada en coordenadas polares, o al revés. Esto es un ejemplo justamente de lo contrario, ¿no? Esta curva, esta espiral, tiene una ecuación muy sencilla en coordenadas polares, y en coordenadas cartesianas ni intentamos pensar de qué se trata. En este caso, bueno, estamos más o menos igual, tenemos una ecuación sencilla tanto coordenadas polares como coordenadas cartesianas, y acá, bueno, más o menos. Es más sencilla la ecuación en coordenadas polares porque simplemente son puntos que mantienen constante una de las dos coordenadas. Como cuarto ejemplo, vamos a considerar esta ecuación polar. Vamos a tratar de averiguar qué aspecto tiene el conjunto de puntos del plano cuyas coordenadas polares satisfacen esta ecuación. Bueno, mirando la ecuación así como está, a diferencia de como ocurría en los ejemplos de la espiral y en el ejemplo también de la semirrecta, donde teníamos θ igual a pi sobre 4, en este caso, mirando la ecuación, en los tres ejemplos, digamos, que vimos anteriormente, mirando la ecuación polar, advertíamos inmediatamente qué curva era. En este caso no, mirando la ecuación polar, digamos, no nos damos cuenta por ahora qué tipo de curva representa. Entonces, para ver qué curva representa esta ecuación, la vamos a escribir en coordenadas cartesianas, ¿no? La vamos a escribir en el sistema cartesiano asociado con el sistema de coordenadas polares. Bien, entonces distribuimos R, nos queda R más R coseno de θ igual a 1. Bueno, pasamos restando R coseno de θ para el otro lado, nos queda R igual a 1 menos R coseno de θ. Y ahora sí, escribimos esta ecuación en coordenadas cartesianas. Sabemos que R, la coordenada polar R, se escribe como, o es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y R coseno de θ es x. De modo tal de que las coordenadas cartesianas de un punto que se encuentra sobre esta curva satisfacen esta relación. Elevando al cuadrado ambos miembros, encontramos esta relación. Cancelamos x cuadrado con x cuadrado y lo que nos queda finalmente, 2x es igual a menos y cuadrado más 1, es decir, x igual a menos un medio de y cuadrado más un medio. Y llegados aquí, evidentemente, advertimos que lo que tenemos entre manos es una parábola cuyo eje focal es el eje x. La parábola va a estar, digamos, apuntando, o sea, hacia el semieje negativo de las x, porque acá tenemos menos un medio, bueno, acá está un medio, en fin,
Una parábola aproximadamente podría ser ese el dibujo, es lo que tenemos. Entonces, esta ecuación resultó que esta ecuación polar representa una parábola. Y como último ejemplo vamos a considerar en el plano esta recta, x menos y igual a 1, esta recta que tenemos acá. Y la vamos a escribir en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares uno dice, bueno, reemplazamos x, r por r coseno de θ, reemplazamos y por r seno de θ y nos queda esto. ¿Qué más podemos hacer? Sí, podemos sacar factor común r en este miembro y podemos hacer esta operación, es decir, dividir por coseno de θ menos seno de θ para que nos quede r explícitamente en función de θ. Bueno, esto únicamente lo podemos hacer si el denominador nunca se anula. Pero nunca se va a anular ese denominador por lo siguiente. Porque si pensamos cualquier punto que esté sobre esta recta, la coordenada polar θ de cualquier punto, mejor dicho, que está sobre esta recta, siempre va a tener este rango de variación. Nunca va a poder ser pi sobre 4, es siempre mayor a pi sobre 4. Y además va a ser menor a 5 pi sobre 4. Entonces, con este rango de variación, coseno de θ nunca va a ser igual a seno de θ y por lo tanto este despeje es completamente posible. Bien, aquí corregimos el error en cuanto al rango de variación de θ, que es exactamente lo contrario de lo que estaba escrito, estaba mal. Θ va de 0 a pi sobre 4, si tomamos cualquier punto sobre esta recta con i positivo, entonces el θ va a ir desde 0 hasta pi sobre 4, sin llegar a pi sobre 4. Y si tomamos cualquier punto sobre esta recta con i negativo, entonces θ va a ir desde 5 pi sobre 4, sin llegar nunca a ese valor, hasta 2pi, sin llegar tampoco nunca a 2pi, porque eso lo tenemos con θ igual a 0. Entonces, θ varía en este intervalo o bien en este intervalo. Pero con eso ya estamos asegurados de que coseno de θ nunca va a ser igual a seno de θ.